Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Espero que pueda llegar hasta ustedes con este estudio sencillo, pero un estudio bíblico al fin, con el propósito de ver a Jesús en los evangelios. Y ya empezamos la primera parte, esta es la segunda parte. Habíamos hablado ya Jesús el hijo de Abraham, Jesús el hijo de David, el Salvador y Emmanuel. Y vamos a seguir en el Evangelio de Mateo, y por ahí vamos a estar un tiempo. Y en el capítulo número 2, versículo número 2 de Mateo, aquí lo voy a leer, ahí vamos a encontrar otro nombre que se le da a Jesús. Mateo capítulo número 2, versículo 2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso está en Mateo 2:2. Y también el 27:37 del mismo evangelio, si ustedes me permiten buscarlo también, ahí leemos que dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Siguiendo con el estudio de Mateo, entonces, cuando Jesús nace con un designio divino, porque traía las evidencias genealógicas que ya hemos mencionado, el título dado por el Padre a través del ángel, llamado Jesús el Salvador, y ahora también, como preguntaban los visitantes del oriente, que traían regalos para el que había nacido, es el Rey de los judíos, porque ya estaba profetizado. A ellos les mostraron sobrenaturalmente la estrella, el tiempo exacto de su nacimiento, aunque quizá hubieron meses de diferencia, porque cuando ellos llegaron, el niño posiblemente ya tenía sus 2 años de edad. De hecho, la Biblia nos enseña que estos reyes llegaron directamente a donde estaba el niño, en casa de José y de María. Entonces, cuando esto sucede, nosotros nos damos cuenta que esos títulos dados a Jesús están en la Biblia y no son una casualidad. Jesús es reconocido en el Evangelio de Mateo como el Rey de los judíos. Yo sé que los judíos no lo aceptaron, y usted también sabe que ellos dudaron de él y estuvieron cuestionándole muchas veces, y en ocasiones fue manifiesta su maldad, su perversidad, porque querían matarlo. Ellos no aceptaron que Jesús dijera que era enviado del Padre y que solamente el Padre podía revelarlo al corazón de los hombres. Entonces ellos se dieron a la tarea de perseguirlo, de acosarlo, hasta finalmente llevarlo a la cruz del Calvario. Pero enseguida también tenemos que Jesús es reconocido el Hijo amado, porque paso seguido, según el Evangelio de Mateo, después de su nacimiento, la presentación de Jesús en el templo, luego sucede también, según el capítulo 3, versículo número 17, que dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, y se oye una voz
sobrenatural, una voz que confirma lo que Jesús es delante de algunos testigos después de Juan el Bautista. Y por supuesto, este es definitivamente una evidencia sobrenatural exclusiva para aquellos que estuvieron ahí presentes y pudieron oír, y especialmente Juan el Bautista. Y yo creo que con todas estas evidencias, cualquiera diría, Juan el Bautista quedó definitivamente convencido quién era Jesús. Sin embargo, nos damos cuenta que dudó más adelante, estando ya en la cárcel, dudó, y por eso mandó a sus mensajeros preguntando si Jesús era o si esperarían a otro. Obviamente, Juan el Bautista era un ser humano y que quizá no quería todavía equivocarse, confundirse, pero le mandó a decir el Señor con sus mensajeros que los ciegos veían, los cojos eran sanados y que a todos los pobres era predicado el Evangelio. Como quien dice, confirmado está, yo soy, porque lo que estoy haciendo es la evidencia de lo que el Padre me mandó a hacer. Así que después de ser reconocido el Rey de los Judíos, es también sobrenaturalmente declarado el Hijo amado por el Padre. Vamos también a una evidencia más en el Evangelio de Mateo, capítulo número 4 y el versículo número 16, que dice, es la profecía de Isaías, y dijo: tierra de Zabulón, verso 15, y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, verso 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Una profecía que se cumple desde el momento en que Jesús empieza a predicar el Evangelio y también el reino de los cielos, porque él decía: arrepentíos, en el verso siguiente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero esa luz no es solamente el tema de la revelación de Jesús y su manifestación a los hombres. Acuérdese que desde el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que Él era la luz que alumbra a todos los hombres que vienen a esta tierra. Pero aquí es directamente la persona de Jesús. Es directamente la profecía dirigiéndose al Jesús encarnado, al Dios hecho carne, al Emmanuel, que vino a habitar entre los hombres. Así que esa luz que resplandece es la luz literal en la persona de Jesús. Muy bien, seguimos. El Hijo del Hombre. Aquí ya vamos avanzando al capítulo 8 de Mateo. Y en el versículo número, vamos a ver, 20, ahí leemos también, Jesús le dijo, porque había un escriba ahí que habla con Jesús y le dice: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, ahora es Jesús quien da esa declaración. Si vamos en el orden de los evangelios, Mateo es el primero y es la primera ocasión que se menciona el Hijo del Hombre. Y él mismo lo dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces Jesús se declara a sí mismo el Hijo del Hombre, porque aquí está dando también la evidencia de su naturaleza humana en la encarnación, y está dando la evidencia también humana
de que Él es engendrado por Dios, pero nacido de mujer, según lo dice Gálatas capítulo 4, verso 4, el Hijo del Hombre. Y por eso el Evangelio de Lucas, que lo vamos a ver más adelante, es reconocido como el Hijo del Hombre. Los 4 evangelios tienen la evidencia. Jesús es el Mesías según Mateo, Marcos es el siervo de Jehová, Lucas es el Hijo del Hombre y Juan es el Hijo de Dios. Así lo presenta cada evangelio. Y también tengo el versículo de Mateo 26, yendo más adelante, aquí lo busco, y en el versículo número 64, porque es un capítulo largo, ahí leo juntamente con usted. Jesús le dijo: tú lo has dicho, porque está ahora frente al sumo sacerdote, y dice: te conjuro por el Dios viviente, nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso es lo que leemos aquí en Mateo 26, 64. Jesús está diciéndole literalmente al sumo sacerdote que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, pero presentándose como el Hijo del Hombre que va a subir a sentarse a la mano derecha de Dios. Y esto, por supuesto, sucedió después en la glorificación, después de resucitado. Por lo tanto, Jesús es la segunda vez que se presenta así, por lo menos claramente de sus labios fue dicho que es el Hijo del Hombre. Y yo quiero que usted tome en cuenta que en este caso tenemos a alguien que nos representa en el cielo, el Hijo del Hombre, porque como dice la Biblia, es el sumo sacerdote que intercede por nosotros, y Él conoce nuestras condiciones, nuestras limitaciones. Por esa razón Él está siempre intercediendo por nosotros los seres humanos, porque Él también fue tentado en todo, pero sin caer en la contaminación del pecado. El Hijo del Hombre, según el Evangelio de Lucas, es el hombre perfecto, es el Hijo de Dios que vino a estar entre los hombres. Muy bien, tenemos también en Mateo capítulo 12, versículo número 8, si usted busca conmigo esta porción, disculpen, estoy grabando fuera de la casa y se oye mucho ruido, la gente está trabajando, cortando sus yardas, sus zacates, como dicen en México, la grama, como decimos en Centroamérica, pero aún así yo estoy transmitiendo a ustedes este mensaje, y esto es lo más importante, ¿verdad? Que pongamos atención a esta palabra. Y estoy en Mateo 12 y en el versículo número 8, ahí leo la siguiente palabra: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora Jesús ya se presenta como el Hijo del Hombre, pero también se llama Él mismo el Señor del día de reposo. Ahora, yo quiero que usted ponga en contexto estas palabras con la realidad en la oposición que tenía Jesús en Israel. Era un escenario completamente antagónico, porque la mayoría de los escribas, fariseos, intérpretes de la ley estaban prácticamente opuestos a Jesús, porque Él, según ellos,
violaba el día de reposo, el sábado, haciendo aún hasta sanidades. Imagínense. Así que, sin embargo, Jesús les está diciendo a ellos que Él es Señor del día de reposo. En otras palabras, si para ellos significaba muchísimo el sábado, ellos tenían que reconocer que Jesús era superior al sábado. Pero obviamente esto ellos no lo podían entender, solamente aquellos a quienes se les revelaba el señorío de Jesús. Pero aquí está presentado también Jesús de otra manera. Así que ya avanzamos un poquito más, el Hijo del Hombre y ahora el Señor del día de reposo. Según Mateo capítulo 12, ahora el versículo 18, ahí leemos también dentro de esta profecía, donde dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Aquí se presenta otra vez Jesús como mi amado, por supuesto, en la profecía que está siendo cumplida. Pero hay aquí otra palabra: mi siervo, a quien he escogido. ¿Cómo le podríamos llamar entonces a Jesús leyendo esta profecía que se cumple? Le llamamos el siervo escogido. Jesús es el siervo escogido por Dios, el que se había profetizado muchas veces, y aquí lo estamos viendo en esta profecía, ¿verdad? Está en Isaías 42, de los primeros versículos del 1 al 4. Ahí está esta profecía. Y se cumple aquí cuando Jesús está haciendo sanidades a mucha gente que le seguía. Y le seguían por horas, le seguían por diferentes lugares y le seguían por diferentes tiempos también, diferentes días. Así que Jesús una vez más se presenta aquí en el Evangelio, aparte del Hijo del Hombre, aparte del Hijo amado, también como el siervo de Dios, el siervo de Jehová, el siervo escogido. Amén. Y también podemos ver, según Mateo 13:55, otra manera como Jesús es visto en este Evangelio de Mateo. Lea conmigo, por favor, Mateo 13:55, que dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Eso es lo que la gente preguntaba, y dice que se escandalizaban de él, porque entonces ¿quién es? Si conocemos su origen, conocemos a sus familiares, conocemos prácticamente su trasfondo genealógico y familiar, ¿quién es él? Es la pregunta. Yo creo que aquí podríamos nosotros decir que aparte de este reconocimiento que dan como Jesús, el hijo del carpintero, podemos decir que Jesús es el miembro de una familia conocida en aquellos lugares. Y por esa razón Jesús tiene las evidencias de la gente que le conoce públicamente, pero que llegan a darse cuenta que hay algo más dentro de él y en el propósito de su vida para poder predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación a la gente. Y es que es el enviado de Dios, y así es como nosotros lo reconocemos. Pero podríamos decir que es el Hijo de Dios, según Mateo capítulo 14 y en el versículo 33 que leemos: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron,
diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ahí no es pregunta. De hecho, lo están adorando. De hecho, están admirados de él por lo que está haciendo cuando camina sobre el mar. Los discípulos no le conocían en esa faceta, pero ahora que lo han visto, ellos entonces estaban en la barca, llegan donde él se sentó después de caminar sobre las aguas y subirse a la barca, le adoran y dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. El Evangelio de Mateo está diciendo aquí que él es el Hijo de Dios. Estas son las maneras como los evangelios presentan a Jesús. Y yo sé que nosotros lo hemos leído muchas veces, tanto usted como yo, quizá usted más que yo, tal vez tiene más conocimiento que yo en este campo, pero estoy dando un estudio sencillo de las maneras como Jesús es presentado en el Evangelio de Mateo. Esta es la segunda parte y con esta segunda parte vamos a terminar Mateo, pero vamos a seguir en los evangelios que siguen en el orden de nuestras Biblias. Amén. Muy bien. Según leemos entonces ahora en Mateo 16, que estos son versículos claves, porque cuando Jesús está frente a sus discípulos y les pregunta quiénes dicen las gentes que es el Hijo del Hombre, entonces vinieron las opiniones de Pedro según lo que habían escuchado. Pedro habla en nombre de los demás discípulos y por supuesto que no todo quedó escrito, pero estoy seguro que hubo una larga conversación al respecto y hubo mucho más detalles en la plática de Jesús con sus discípulos. Pero según el verso que ya mencionamos, el 16 del capítulo 16, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como he reconocido aquí dos nombres. El Cristo, Jesús es el Cristo. Número 2, Jesús es el Hijo del Dios viviente. Acuérdese, es la confesión de Pedro, pero a esta confesión Jesús le agrega la siguiente palabra. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? La misma confesión de Pedro que puede hacer usted y que puedo hacer yo, si lo creemos de corazón, como dice Romanos capítulo 10, porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y por supuesto somos salvos porque Él es el Salvador, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el Cristo, porque Él es el Hijo del Dios viviente. Y en esta revelación estamos confesando con nuestros labios lo que Él es. Esta es la confesión donde los cristianos establecen lo que es la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, la iglesia quien está fundada sobre la roca, la iglesia que no tendrá la oposición del infierno para hacerla sucumbir. Tendrá la oposición del infierno, pero la iglesia prevalecerá contra esa oposición. Así que ya para concluir entonces, leemos en Mateo 26, 71, y ya es la última porción que voy a mencionar, en donde también dice el escritor, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Es decir, ahora se trata de el momento cuando Pedro niega a Jesús. Sí, ya Jesús había sido crucificado
pero cuando ven a Pedro lo reconocen. Y cuando Pedro está a la puerta de uno de esos lugares, otra mujer le vio y también dijo a los que estaban ahí cerca de ella, este también estaba con Jesús, pero dice el Nazareno. Acuérdese que viene a ser prácticamente Jesús ahora una historia, algo que sucedió porque ya fue muerto, según ellos. Pero, sin embargo, nosotros sabemos que días después resucitó. Y que lo primero que hizo Jesús fue buscar a Pedro, porque le había negado, había sido un apóstata, pero era un apóstata reversible, porque ahora que Jesús lo iba a buscar, se le iba a revelar, y Pedro obviamente iba a responder a esa revelación, para llegar a ser lo que fue, el predicador que también fue el primero que le predicó a los gentiles, yendo a la casa de Cornelio y llevándoles así el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que el evangelio de Mateo, mis hermanos, en nuestras Biblias presenta a Jesús de muchas maneras. Esto es algo que yo he sacado con sus versos en orden y lo he escrito y se los estoy compartiendo a ustedes, porque el evangelio de Mateo es una revelación del Hijo de Dios para nosotros, y no debemos de desanimarnos por nada. Debemos mantener la fe hasta el último momento, no importa lo que venga, hermanos, no importa lo que suceda, siempre estaremos agarrados de la mano del Señor, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, si tú has creído en Jesucristo, el Señor, si tú has creído en Jesús como tu Salvador y mantienes esa fe hasta el final de tus días, tu salvación está asegurada. No por lo que hagas, sino por lo que Él hizo, porque Él fue el que pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Este es mi mensaje, mis hermanos. Gracias por su atención y seguiremos con el evangelio que sigue en el orden de nuestras Biblias, el evangelio de Marcos, para la próxima. Que Dios les bendiga.